vemos nosotros también de subir un material y verlo rápidamente. Yo tengo una presentación más o menos interesante de eso. Lo que estaba pensando era también, después lo voy a probar, en general en el primer cuatrimestre, justo este año que nosotros dimos los 2 cuatrimestres, no lo utilizamos nunca, en mi caso, ¿no? Pero también veo ahí a través de Justina, recuperatorio del parcial, hay uno general. Los cursos especiales no tienen recuperatorio de cada parcial, sino que se estableció los 2 exámenes. Generalmente no había nunca recuperatorio, eran solo los 2 parciales, y ahora este año se logró que hubiera 2 parciales más un recuperatorio, que está fijado el segundo parcial para el día 4 de diciembre, el viernes 4, y el recuperatorio te piden que tiene que tener 20 días, o 15 días en el parcial. Entonces ahí se nos va ya el 19, que es domingo. Bueno, creo que lo habíamos fijado para el 21, 22, me parece, para que no se hiciera Navidad. Pero ese va a ser el recuperatorio. Todo lo promedio 6, promoción. Los que estén entre 4 y 6, siempre sencillo rendir el final, preparar un tema. Y después está el que desaprobó, que en ese caso va a ir a un recuperatorio. El que desaprobó es que uno de los 2 parciales los dio mal. Uno de los 2 parciales los dio mal porque no se puede promediar con una nota desaprobada, ¿no? O sea, no es que puedo sacar 10 más 2 y promocionar. Puedo sacar 10 más 2, tengo que recuperar igual. Es decir, que los que desaprobaron el primer parcial, que en realidad es 2. Algunos me dio ahí que tenía una nota de 3, pero en realidad no es para promediar, es desaprobado de 2. De hecho, le quise poner 3 como para que sepan cuántas preguntas habían hecho bien de las 10. Una eran 3 sobre las 10. Y bueno, el método de evaluación, lamentablemente, más el recuperatorio, probablemente, si no son muchos, que es lo que tenemos expectativas de que así sea, de que promocionen porcentaje, apruebe al menos la cursada como en los cursos teórico-prácticos, y si son poquitos los que tienen que recuperar, por ahí lo podemos hacer tipo coloquio, ¿no? Digamos, con el profesor titular, los dos, con el alumno, es decir, que prepare un trabajo final o hacer algunas preguntas de recuperatorio. Pero si no son muchos, es mejor método, mejor mecanismo que si bien no es Profe, malo, no se eh, le escucha muy bien. obviamente tiene sus injusticias, tanto para el que se puso nervioso. Bueno, ahora de cambio auricular entonces. Ver ahí me escucho mejor. Saco la imagen. Detenemos el video. Ah, es internet, no. No tiene que ser internet. Pará.
Hola, hola. Ahí. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ah, perfecto. Entonces no era el auricular, era internet, no estaba tomando una línea. Entre 4 y 6 aprobás la cursada, Erika. No. Después lo que yo les iba a hacer es, entre 4 y 6 aprueba la cursada si está más cerca de 4. Si está más cerca de 6 el promedio, aprobando los dos parciales, lo que solemos hacer nosotros es tomar en consideración los trabajos prácticos, y si con los trabajos prácticos no es suficiente, porque estás ahí en un punto o medio punto de promocionar, por ahí se puede pedir, digamos, bueno, prepararme un trabajo sobre algún tema a determinar y a partir de ahí redondear el tema de trabajos prácticos. Si los trabajos prácticos te dan un promedio, estás en 5,5 y los trabajos prácticos están bien, tienen un promedio suficiente y bueno, listo. Se trata de empujar la nota de los parciales para que promociones igual. Y si están muy justos, bueno, se puede pedir algún trabajo especial, ¿no? Generalmente en la cursada anterior pedíamos un trabajo final por grupo, pero no creo que sea necesario en este caso hacerlo. Pero vamos a ver, bueno, los casos, a ver a qué nota queda. Como les digo, creo que con vos también lo vimos, Erika, de que el mecanismo de evaluación a veces no es el que uno desearía por la cantidad de preguntas, el formato, esto de que sea virtual, tiene sus pros y sus contras. Algunos les puede resultar a favor porque quizás tienen más puntos de los que tendrían en un examen desarrollado en el aula, y otros a veces tienen menos puntos. Bueno, en promedio es el mecanismo, el relojito, todo eso sí, no tener al profesor ahí para hacer una consulta. El aula, hasta ahora y además las preguntas son cerradas y de vuelta, a veces tiene más de una respuesta o tiene la respuesta, uno no leyó bien. Bueno, algunos pierden algún puntito y algunos son mejores y ganan algún puntito. Entonces, quizás alguien que podría sacar un 6 o un 7 saca un 4 o un 5, y alguien que sacaría un 7 un 8 saca un 9 o un 10. Bueno, en general es la desviación estándar que puede haber por estos mecanismos que estamos condicionados a llevar adelante. Pero no se preocupen, yo creo que vamos bien. En general las notas fueron buenas, los temas se están desarrollando bien, y si la materia la van llevando, es una materia que es llevadera. Le decía, hoy vamos a dar todos los procesos de reorganización societaria y un mecanismo que yo no utilicé y que vamos a ver si lo podemos incorporar en alguna clase, más que nada para comodidad de ustedes, a mí no me molesta tanto, es el de la clase asincrónica, ¿no? Es ponerles le voy a avisar obviamente en el foro o en la clase anterior, para grabar la clase en el Zoom, la transformás en YouTube y después subís ese link de YouTube a la O24 en el link de la comisión nuestra, ¿no? Último, y le ponemos clase del, no sé, por ejemplo, pensaba el 19 de noviembre, que es el feriado de La Plata. Bueno, por ahí ese día, para no perder la clase, subimos una clase grabada y ustedes pueden entrar a verla a las 7 de la mañana, a las 7:30, o pueden entrar a la tarde. Eso les da, no sé si en alguna otra materia lo han hecho o lo están haciendo y les resulta más o menos cómodo no tener que estar un horario, ¿no? Sino que la puedan ir viendo por partes. Quizás ven un ratito a la mañana, un ratito a la tarde. A veces veo que, en el caso de mi hijo, que tiene materias de primero recién, pero bueno, veo que algunas materias hacen así. Se las suben. Claro, está bueno el tema de poder ir a de verla 2 veces, de ver el pedacito que no se entendió y demás. Entonces uno puede ver la presentación, que siempre la van a tener disponible en en la comisión, dentro del link de ahí de la materia, y si no, también tienen la clase que la pueden rever
además del material, entonces como rever el material explicado. Así que voy a ver si incorporo algunas clases de esa. A partir, no sé si de la próxima, vemos. Se pierde un poco las consultas, el chat, este tema, pero como ustedes tienen el mail mío también, es como que por ahí se puede hacer. Les subo el material, les subo la explicación del material que les pueda dar y después les dejo el mail abierto para consultas sobre la misma clase, ¿no? Y podamos hacer algunas clases así. Bueno, por lo pronto, hoy estamos con esta, y voy a compartir la pantalla y les decía que el esquema es llegar con el proceso de reorganización societaria hoy, que sería transformación, fusión y escisión, que no es complejo, es un tema interesante, y va a tener el TP7 atrás, que es sobre una fusión, sobre un estado de situación patrimonial de dos empresas que se fusionan. Después tenemos el jueves próximo resolución parcial, disolución y liquidación, y podemos incorporar el proceso de intervención judicial que lo da el titular generalmente, pero es un proceso corto ahí, con la explicación de cómo es el instituto de intervención judicial, pero básicamente resolución parcial, que son los supuestos en los que el socio es excluido, renuncia o muerte dentro de una sociedad, disolución y liquidación, que es sencillo. Después vemos sociedades extranjeras, y ahí quizás, como sobra tiempo solo para ese tema, sociedades de garantía recíproca, que son dos tipos de sociedades. Una que está, las sociedades extranjeras, regulada en la ley 19.550, y las sociedades de garantía recíproca en la ley de emprendedores, es otro tema. No, hoy no. Martina, no hice tema porque los hago cuando doy clase. Así que, en realidad, hoy largo el que entregan el jueves que viene. Vamos a hacer el 7, el 8, que es resolución parcial, que también es sobre un balance de ver qué parte se lleva el socio que está siendo excluido, los herederos, o bien renuncian de la sociedad, qué parte se lleva el socio, digamos, que se separa del patrimonio societario, como vimos cómo hace los aportes y cómo ingresa. En ese caso vamos a ver cómo hace cuando hace el proceso inverso. Sociedades extranjeras, les decía, y de garantía recíproca, que están reguladas por otra ley, y después ver las sociedades de responsabilidad limitada, que es un tema central porque es muy utilizada como sociedad, pero no es para nada complejo, y los contratos de colaboración empresaria. Sobre sociedades extranjeras vamos a hacer un TP9, que es básicamente un dictamen de una sociedad constituida bajo esta modalidad de sociedad extranjera, y después un trabajo de consolidación por BPP que se hace con una unión transitoria, que es un contrato de colaboración empresaria, ¿no? Son contratos donde dos empresas se unen para realizar una actividad, ¿no? Es una de las modalidades de contrato, hay dos o tres que vamos a ver. Así que ese sería el esquema de lo que nos queda, y en eso estaría agregándoles como material, ya les digo, las sociedades del Estado, que tengo una clase linda sobre cómo están divididas, que son las sociedades del Estado con participación estatal minoritaria y sociedades de economía mixta, ¿no? Pues básicamente ahí está la SAPEM, que es la sociedad con participación estatal mayoritaria, está la sociedad que es toda del Estado, y está la sociedad de economía mixta, que es donde hay participación del Estado, pero no mayoritaria. Son tres tipos de sociedades bastante sencillas, bastante similares en cuanto a cómo es el manejo de la administración y de los órganos y el funcionamiento, que es lo que apuntamos. Y bueno, y queda cooperativas, que tampoco está en la ley, y que es, como las SGR, un tipo social que se estudia dentro del programa, porque todavía hay bastantes vigentes, y es un tipo social también bastante utilizado, aunque regulado por otra ley, pero muchas cosas van a ver que tienen en común con el manejo de lo que es la sociedad, la cooperativa, de cosas que estudiamos de la ley nuestra de sociedades. Bueno, vamos a compartir el material de hoy, que es este.
compartir. Bueno, ahí estamos. Reorganización societaria lo llamamos porque es un proceso que incluye todos estos tres tipos de reorganización, que son la transformación, la fusión y la escisión, ¿no? Después no hay que confundirlos con los procesos de asociación, que después los vamos a ver con los contratos de colaboración empresaria, que son los procesos asociativos, que son donde las empresas se juntan, pero eventualmente, sea por un plazo determinado, por un fin determinado, como puede ser en el caso de la unión transitoria, hacer una obra pública, presentarse una licitación, un determinado fin o por un tiempo, pero sin perder, digamos, su estado societario, hacen un contrato en el cual se asocian. Y ahí vamos a ver que están, bueno, los consorcios de cooperación, las agrupaciones de colaboración y las unidades transitorias, básicamente, y los negocios en participación. Son 4 tipos de contratos que los vemos en un entorno donde también se tratan un poco los holdings, los trusts y demás, ¿no? Todo lo que es la parte de asociación de empresas, que no tiene que ver con esto, ¿no? La asociación de empresas son cómo las empresas pueden, para potenciar o para direccionarse específicamente a determinado negocio, hacen contratos donde no van a tener, digamos, una personalidad jurídica, sino que va a ser un contrato entre 2 entes o 2 personas de existencia ideal que sí tienen personalidad jurídica. En este caso estamos hablando de la misma persona jurídica que se transforma o se fusiona y por lo tanto crea otra, o se decisiona, ¿no? Decisionar es separarse, separar parte de su patrimonio o todo su patrimonio, ya vamos a ver, para constituir una o más sociedades. Pero bueno, vamos de a poco. Así que no es complejo, pero es para que lo separen. En este caso acá cambia la sociedad, que es la que estudiamos nosotros, de tipología societaria, o cambia, si bien pueda seguir con el mismo tipo social, cambia de forma. En el otro caso, son las mismas sociedades que hacen contratos y que los hacen, digamos, con un fin específico o por un plazo determinado, y que forman parte de una entidad que es contractual y que por ende no tiene personalidad jurídica, ¿no? Sí puede tener relaciones con terceros esos contratos que forman o se agrupan para poder tener. Y después vamos a ver las sociedades extranjeras también, que son iguales a las que tienen que, depende de la actividad que hagan, cómo tienen que estar formadas, pero básicamente son también muy parecidas al proceso de las sociedades locales, en el caso de que hagan actividad en el país, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero también es sencillo. Las sociedades extranjeras pueden estar como actos aislados, que vienen haciendo un acto y se van, pueden tener actos permanentes, actividad permanente, o pueden tener domicilio en el país, ¿no? Son 3 modalidades bajo las cuales pueden estar radicadas o ejerciendo actividad comercial en el país, y según cualquiera de esos 3 supuestos, cómo las regula la ley que tengan que estar. Obviamente, a partir de que tengan la radicación local o hagan actos habituales acá, son casi asimilables a la regulación de la ley local nuestra esta. Bueno, acá les decía, empezando por la transformación, para llegar bien con los tiempos, es el artículo 74, donde nos especifica bien que hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos en la ley, ¿no? No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Es decir, hay una continuidad de la empresa. Esa es la diferencia.
Ahí está. Sí, gracias Natalia. Bueno, sigamos, no sé qué hizo eso. ¡Fu! Se voló todo y volvió. Tremendo, hay microcortes. No se produce la disolución ni la liquidación de la sociedad entonces, ¿no? Del sujeto de derecho. La misma decide continuar con sus actividades, en general el mismo objeto social. Podría haber una transformación con cambio de objeto social simultánea, pero no es habitual que suceda. Y se sujeta a las normas que regulan todos los otros tipos legales previstos por la ley y que adopta como propio. Es decir, cambia de un tipo social a otro. Continúa la personalidad jurídica y el mismo patrimonio. No hay transferencia de derechos ni obligaciones y el patrimonio no se ve afectado. O sea, solo hay una modificación del contrato social. Contrato porque obviamente prevé el tipo adoptado anteriormente y que ahora le estoy dando un cambio de forma, ¿no? Nuevas normas. Quedan las sociedades no constituidas regularmente, digamos, lo que estábamos hablando con sociedades de la sección cuarta, no. En general, ahí lo que pasa es que hay una transformación de pleno derecho, que es el artículo 94 bis del Código Unificado, que paso a comentarles. La transformación de pleno derecho, el artículo 94 bis, habla de la reducción a 1. Antes era motivo de disolución, obviamente no tenías, antes de la reforma del código, ¿no? De la unificación. Estamos hablando de más de 5 años, pero en general, como no había sociedades de menos de un socio, la reducción a 1 del número de socios era una causal de disolución. Bueno, ahora la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Lo que sí impone es la transformación de pleno derecho. Esto de pleno derecho es como que es de oficio, no tengo que yo hacer un trámite, sino que la ley directamente me lleva por ese canal. De las sociedades en comandita, simple por acciones, y la de capital e industria,
las transforma en sociedad anónima unipersonal si no decidiera otra solución en el término de 3 meses. Es decir, que las transforma de pleno derecho, obviamente en un periodo de 3 meses, puede decidir otra cosa, decir, no, mira, me quiero transformar en... Esto es porque son sociedades que en los elementos tipificantes que vimos tienen 2 tipos de socios, ¿no? Que son el comanditado y el comanditario, tanto en la sociedad comandita siempre o por acciones, lo único que cambia ahí es cómo se divide el capital comanditario, si en acciones o no. La sociedad de capital industria, tengo el socio capitalista, el socio industrial, entonces ahí, cuando me falta uno de los 2 tipos de socios, obviamente tengo que hacer algo con la... Si no, se transforma de pleno derecho en una sociedad anónima unipersonal. En el caso de finalizado el plazo de los 3 meses, se le aplicarán directamente en sus relaciones internas y externas las normas de la sociedad anónima unipersonal sin necesidad de ningún acto. No necesito registrarlo, no necesito hacer un acto interno de un acta, digamos, del órgano de gobierno, ni demás. Lo que no dice es qué sucede con la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Pero aunque no diga nada, podemos deducir un poco qué pasa si tengo una sociedad donde de 2 socios y queda una sociedad colectiva de un socio, o una SRL de un socio. Bueno, en ese caso, obviamente si la sociedad anónima queda de un socio, va a poder ser una sociedad anónima unipersonal. Si bien no va a ser una transformación de pleno derecho, por lo tanto, en estas 3 sociedades me van a quedar reguladas por la sección cuarta, es decir, van a quedar hasta que tengan ese periodo de 3 meses, en realidad rige solo para las que mencionan 94 bis. Para estos otros 3 tipos sociales, en realidad sí voy a tener que hacer algo. Yo voy a tener que ver cómo incorporo el socio que falta, porque no puedo tener una SRL de un socio, ni una sociedad colectiva de un socio, y si es una sociedad anónima de un socio, tengo que transformar esa sociedad anónima en sociedad anónima unipersonal. Así que ahí sí tengo que hacer yo un trámite de subsanación, si lo llaman, si no quedo regulado por la sección cuarta de la ley. Por eso el artículo fija en qué casos se transforman de pleno derecho y qué casos no, que serían los que no están incluidos en el artículo. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los socios? Bueno, el artículo 75 habla que no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se trata de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad. Las obligaciones se refiere a que yo firmé, no sé, un crédito en 24 meses en una sociedad colectiva. Bueno, si yo estoy haciendo la transformación, me queda todo el plazo todavía en el que soy responsable de esa obligación asumida, y en mi carácter de socio solidario e ilimitado en ese tipo social, ¿no? Que deben cumplirse con posterioridad la adopción del nuevo tipo. Esto en el caso de que pase de una sociedad colectiva, por ejemplo, a una sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada, donde cambia la responsabilidad del socio. Bueno, esto no, obviamente no lo puedo hacer retroactivo, en protección de los acreedores. El 76 lo explica claramente, dice: si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, salvo que se acepten expresamente. Esto es al revés. Dice, si yo tuviera una sociedad anónima, una SRL, y paso a una sociedad colectiva, los actos que realicé preexistentes a la transformación, obviamente no me afectan en este cambio de responsabilidad, ¿no? No paso a tener responsabilidad solidaria ilimitada por todos los actos que realice con la sociedad anónima o la SRL. Por lo tanto, subsisten las obligaciones sociales contraídas con anterioridad y las responsabilidades de los socios respecto de las mismas. Sencillo. Aún, esto es lo que sí hay que tener en cuenta, con obligaciones no vencidas ni exigibles. Es decir, acá lo que sé, la fecha en la que la transformación
transforma la responsabilidad de los socios, no fija el acto en el que se transforma, sino el acto en que fue realizada o contraída la obligación, a pesar de que tenga un vencimiento posterior a la transformación, ¿no? Así que esté vencida o sea exigible o no, no tiene que ver, sino cuándo fue generada, claramente. Así que eso es bastante. Los requisitos, acá hay una especie de secuencia, después se pueden hacer, si no, un grafiquito, así como una línea de tiempo, que tanto en la transformación como en la fusión y escisión siempre viene bien, como para hacer un listado, una línea de tiempo, digo, porque a veces menciona también los plazos de 15 días y demás, por eso la línea de tiempo, pero en realidad más que nada la secuencia de pasos. Esto va a ser común casi a todos, a los tres tipos de reorganización societaria. El acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto por algunos tipos societarios, que es la modificación del contrato social, ¿no? En las sociedades de personas, el artículo 131 me pide unanimidad para la transformación. En las SRL, el artículo 160 me pide el 75% para la transformación, que era la mayoría establecida para el SRL. Si no, tengo el derecho de receso de los que no conforman ese 75%, obviamente. Y el artículo 244, en el caso de las sociedades anónimas, se adopta el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, pero no se aplica la pluralidad, es decir, las acciones de voto privilegiado, ¿no? Que tengan derecho a más de un voto, ¿no? Los derechos de preferencia políticos, en este caso sería. Segundo, además de ese acuerdo, que en la mayoría de los casos, obviamente va a generar una modificación del contrato social, tengo la confección de un balance especial cerrado en una fecha que no exceda de un mes del acuerdo de transformación. Esto es importante porque el balance especial se lo llama especial específicamente por este tema. En el caso de fusión vamos a ver que hay otras cuestiones, ¿no? Porque va a haber dos sociedades, entonces acá es la misma que se transforma, donde va a haber que hacer criterios homogéneos de evaluación contable y demás, pero el balance que tengo no puede tener más de un mes de antigüedad respecto al acuerdo. Entonces, si cerré el 31/12, el acuerdo de transformación se hace en enero, no tengo problema, puedo usar ese balance. Usarlo como balance especial, digamos, de transformación. Ahora, si tienen más de un mes, tengo que confeccionar uno que sea a una fecha más próxima a no más de 30 días del acuerdo de transformación. Y tiene que ser puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de antelación a dicho acuerdo, ¿no? Así veo ese balance, tengo acceso a la información contable pública de los datos en el momento en que la empresa va a hacer la transformación, o por lo menos acordar la transformación. Se requieren las mayorías establecidas para la aprobación de los balances de ejercicio, ¿no? Las mismas mayorías, en ese caso, para el balance y su aprobación. El otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes, con constancia de los socios que se retiren, el capital que representan los socios que se retiran, si es que hay acá socios que se retiran, estamos suponiendo que sí, en el caso de los que exigen una unanimidad para la transformación no va a haber socios que se retiren, pero en el caso de las que pueda haber un porcentaje en disidencia, bueno, hay que ver quiénes son esos socios, qué capital representan y el cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado, ¿no? Es decir, tengo que el acto de transformación que instrumente tiene que estar el otorgamiento de ese acto por los órganos competentes. Acá se está refiriendo obviamente a la asamblea y la reunión de socios. Bueno,
estos son datos como para que los tengan en consideración, tampoco los tienen que saber taxativamente, pero para tener una idea más o menos acabada de en qué consiste, ¿no? La publicación por un día en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social y sus sucursales, y ese aviso o esa publicación por un día debe contener, obviamente, esto para el conocimiento de los terceros, con la importancia que tiene respecto a esto que hablamos de las obligaciones contraídas. Obviamente, siempre estamos relacionando la sociedad, es un ente, digamos, que, que se que se interactúa con terceros permanentemente, digamos, que tiene una vida dinámica, y no es que porque yo me estoy transformando se para la empresa, suponiendo que tengo una empresa que tiene proveedores, ventas, personal a cargo, toda esa empresa está en marcha, y mientras está en marcha yo tengo que ir haciendo esto, no es que paro. Yo, bueno, después en el caso de fusión les voy a contar, pero yo he participado en algún proceso de fusión de dos entidades financieras, y el tema es que no cerrás, no es que decís, bueno, se van a fusionar a partir del día 1 de agosto del año 98, fue en el caso que les cuento yo. Bueno, 1 de agosto, cerramos el 31 de julio, siendo dos empresas, y abrís el 1 de agosto siendo una. Ahora, la gente sigue entraba a las sucursales, sigue operando con el banco, se van cambiando las marquesinas por el nombre, se va haciendo todo. La adecuación es una fusión que en ese caso no alteraba el tipo social, eran dos sociedades anónimas, pero sí alteraba el proceso de, digamos, que dejaban de existir las otras dos empresas, ¿no? Y se formaba una nueva. Bueno, con una empresa en marcha que obviamente sigue operando, con proveedores, con terceros. Por eso la publicación es importante para el conocimiento de terceros. Ahí se publica la fecha de resolución que aprobó la transformación, la fecha del instrumento de transformación, o sea, una cosa es cuando se aprobó una resolución social, un acta del órgano de gobierno, obviamente, que apruebe la transformación, después el instrumento, que es el acuerdo de fusión, la razón social o denominación anterior y la adoptada, debiendo de esta resultar indubitable su identidad con la sociedad que se transforma, es decir, que puedo adoptar una razón social o denominación social, ¿se acuerdan? Que se transforma, pero tiene que resultar, digamos, no dudosa con la identidad, con la sociedad que se transforma, ¿no? Con la nueva. Los socios que se retiran no incorporan el capital que representan esos socios. Cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el artículo 10, apartado A, punto 4 a 10, la publicación deberá determinarlo. La inscripción, ahí, si lo repasamos, pero habla de datos de domicilio y demás, son todos de 4 a 10, del artículo 10, era la publicidad de las sociedades de responsabilidad limitada por acciones. En el inciso A teníamos domicilio de la sociedad, punto 4, objeto social, si cambiaba, punto 5, plazo de duración, punto 6, capital social 7, 8, la composición de los órganos de administración y fiscalización, los nombres de los miembros, en su caso la duración de los cargos, la organización de la representación legal de la sociedad y la fecha de cierre de ejercicio. Cualquier cosa de eso que cambie, la tengo que publicar. Y la inscripción del instrumento, el requisito 3, con copia del balance firmado en el registro público y demás registros que correspondan por el tipo de sociedad y por la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio y sus gravámenes, ¿no? Tengo que publicar la inscripción del instrumento de transformación. No automáticas es que estas inscripciones deben ser ordenadas y ejecutadas por el juez o autoridad a cargo del registro público. Bueno, de comercio ahora no se llama, pero es cumplida la publicidad a que se refiere este apartado 4, ¿no? Bueno, ya que tengo que publicar la transformación. Derecho a receso es en los supuestos en que no se exige unanimidad, que vivimos hoy, los socios que han votado en contra y los ausentes
tienen derecho de receso sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta la transformación, hasta que la transformación se inscriba en el registro público. Acá sí ya está bien. Bueno, el derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos tipos societarios. En general no lo fija, por lo cual quedan regidos por este plazo que estipula la ley de 15 días. Y el reembolso de las partes de los socios recedentes, se llama el socio que ejerció el derecho de receso, se hará sobre la base del balance de transformación, o sea, ese balance especial que tenía que tener no más de un mes de antelación al acuerdo de transformación, ¿no? O sea, es el artículo 77, inciso 2, donde se pide que haya un balance actualizado. Eso lo vamos a ver. El derecho de receso es una de las formas de resolución parcial del contrato, ¿no? O sea, hay un contrato social que está siendo afectado y ahí vamos a ver sobre qué patrimonio el socio se lleva a su parte. En este caso que hay un derecho de receso. Pues hay otras partes, puede ser la muerte, la exclusión y demás, pero bueno, cualquiera de esas causales de resolución parcial del contrato implica que alguien se tiene que llevar la parte actualizada, digo, los activos netos, a valor lo más presente y evaluados adecuadamente. Pero para evitar abusos, dice la sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria y limitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción. Es decir, que hay un periodo en el que el socio que ejerció el derecho de receso tiene hasta que se inscribe esto de que este socio ya no forma parte de la sociedad y demás en el registro, la sociedad de la que residió el socio y los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria y ilimitadamente a los socios por las obligaciones sociales. Si hay un contrato firmado, por ejemplo, por un préstamo de un inmueble, pero esta persona que lo presta, muere. ¿Qué pasa con eso? El préstamo de un inmueble. Hay un contrato firmado por parte de la sociedad, decís. En el caso de la sociedad, más allá de que lo haya firmado, sí. Está bien, si lo firmó un socio y el aporte está hecho, el socio aportó un inmueble, pues acá dividamos dos cosas. Si actuó el socio, puede ser una sociedad donde el socio además ejerza la administración, ¿no? La gerencia, y está haciendo un contrato en nombre de la sociedad, en representación de la sociedad, después si se muere o no se muere, no importa, porque todo el compromiso que generó es en nombre de la sociedad, por lo tanto queda comprometida la sociedad. A futuro, obviamente, el resto de los socios que la conforman y demás. Después habrá que ver el socio que murió, cómo se incorporan los herederos, si es que se incorporan, ¿no? O si se los actualiza en su receso por no incorporación. Ahora, si el socio aportó un bien y el socio que aportó un bien se muere, obviamente también queda el aporte en la sociedad, prestó el inmueble y ese préstamo queda vigente también. Ahí habrá que ver cómo se arregla, obviamente, con los herederos, pero digamos la muerte del socio no prescribe, no mata hasta que termine el contrato, exactamente, sí. El contrato sí le pone un fin porque es el instrumento legal. Lo que no le pone un fin sería si actuaron en representación de la sociedad, sigue la sociedad a cargo de ese contrato. Y a los herederos sí, eso lo vamos a ver bien en resolución parcial. Sí, obviamente hay que pagarles si ellos no van a seguir. Es otra de las maneras en que tengo la resolución parcial del contrato. O sea, acá el derecho a receso es porque alguien se va o no está de acuerdo con el proceso
por ejemplo, de transformación. Eso le da derecho a rescindir el contrato del que forma parte de la sociedad del socio. Y otra de las causales de resolución es que el socio sea excluido, que debe haber causales, y otra, la renuncia del socio, remoción o renuncia, receso y exclusión y muerte del socio. Son los casos en los que eso lo vamos a ver mejor en la clase próxima sobre resolución parcial, que son dos temas y los que vienen bastante importantes. Bueno, siguiendo con el derecho de receso, esto en los casos en que no exige unanimidad, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas, obviamente, hasta que la transformación se inscriba en el registro público. Esto es lo mismo. El derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto que, como les digo, no es usual que lo fije. El reembolso de las partes de los socios recientes será sobre la base de ese balance y, bueno, ya vimos esto. Vamos a la próxima que me había perdido, ahí está. Rescisión del acuerdo de transformación. Acá lo que puedo rescindir, no estamos hablando del receso del socio, sino de la rescisión del acuerdo de transformación. Entonces el artículo 80 lo que fija es que la transformación podrá ser dejada sin efecto por acuerdo de los socios, adoptado con las mismas mayorías que el acuerdo de transformación. Esto es como ir para adelante y para atrás, ¿no? Respecto a, digamos, desde el punto de vista del acto jurídico, se hace las mismas mayorías que hicieron el acuerdo de transformación, necesito reunir esas mismas mayorías para rescindir este acuerdo de transformación. Supongamos que se volvió atrás en la decisión. Por algún motivo dijimos, bueno, vamos a transformar la sociedad, nos ponemos de acuerdo, fijamos las mayorías, hacemos todo, el proceso que vimos ahí hasta la publicación, pero decimos, vamos a volverlo para atrás. Esto es posible siempre y cuando no se haya inscrito la transformación en el registro público. Si ya la inscribí, tengo que hacer otra transformación, pero al revés. Va a ser más costoso, además de más de prolijo, ¿no? Si hubo publicidad edictual ahí, debe efectuarse una nueva publicación al solo efecto de anunciar la rescisión de la transformación. Es decir, que si ya hice esa publicación, tengo que hacer una contrapublicación. Es decir, como hago el acuerdo y si no lo escribí, ese acuerdo lo puedo volver atrás, pero si hice la publicación, tengo que publicar los edictos donde estoy publicando que estoy rescindiendo ese acuerdo de transformación. Es decir, lo estoy dejando sin efecto. Ahora, si ya lo escribí, hice la publicación y además de la publicación ya lo hice con la inscripción al registro público, listo, está conformado el acto jurídico. Bueno, la ley de sociedades anónimas simplificadas, que es la ley del apoyo al capital emprendedor, la 27349, la SAS, que habrán visto algo con el profesor titular, es apoyar el capital emprendedor en el país y su expansión internacional, crea la SAS, que es un nuevo tipo social que se rige por esta 27349 y supletorias, por la ley nuestra que vemos, que es la 19550. Las sociedades de la Ley General de Sociedades podrán transformarse en SAS. Esto es un agregado a que les pongo porque, como no está ahí, vemos que tenemos los tipos sociales que estudiamos, entonces vamos siempre comandita simple, comandita por acciones, colectiva, bueno. Además está la SAS, entonces guarda que es otro tipo de transformación posible, que es me salgo de la ley 19550 y me voy a regir por la 27349 en cuanto a su nacimiento, si bien después supletoriamente quedó regido en la sociedad anónima simplificada supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Pero bueno, el artículo 61 de la ley lo establece también, que es que las sociedades de la Ley General de Sociedades podrán transformarse en SAS. Bueno, un trago de agua, perdón. Transformación bastante sencillo. Ahí creo que lo más complejo es un poco la secuencia de los pasos, tema de las mayorías y lo del balance especial, y marcar más que nada lo de
destacado, bueno, cómo queda la responsabilidad de los socios preexistente a la transformación y posterior a la transformación, y un poco también el tema de las de pleno derecho, ¿no? Cuáles se transforman de pleno derecho en esos 3 meses y cuáles no. Serían los 3 puntos que más les destacaría yo sobre la cuestión. Fusión. Fusión es artículo 82, la definición también es siempre de sociedades sin liquidarse, pero hay fusión cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse, pero sí son disueltas, para constituir una nueva. Como les decía yo, que en el caso en que la que formé parte yo de una fusión, hay varias, tampoco tantas, pero bueno, es usual, es un instituto que se utiliza bastante y se hace donde las sociedades anteriores son disueltas pero no se liquidan porque conforman una nueva. ¿Para qué se disuelven sin liquidarse? Para constituir una nueva precisamente, o hay otro tipo de fusión. Antes la doctrina la define como fusión propiamente dicha y la otra fusión por absorción, ¿no? Que es cuando una ya existente incorpora a una u otras que sin liquidarse son disueltas. Entonces, 2 tipos de fusiones. La propiamente dicha, que forma una nueva sociedad, las 2 que se disuelven, siempre debe haber más de una, obviamente, entonces son 2 que generan una nueva sociedad, o por absorción, que está la absorbida y la absorbente, es decir, 2 sociedades que ya existían, que también son disueltas sin liquidarse y obviamente una absorbe otra. En el caso de la existente incorpora otra, la que se disuelve sin liquidarse es la que es absorbida, ¿no? La absorbente, la que ya existe, incorpora otra, esa no hace obviamente ni disolución ni nada. En general, antes de la fusión, ya existía un control por parte de una sociedad. Eso pasa con el caso de los grupos económicos. Acá estamos suponiendo, digamos, algunos de los causales por los que puede haber una fusión. Bueno, por ejemplo, a veces son proveedores donde hay una empresa grande y un proveedor que le genera o le provee los insumos importantes. No sé, tenemos una embotelladora de bebidas y la que le provee los envases es una sociedad que es diferente a la que genera las bebidas. Bueno, en algún momento o la compra, entonces se fusiona porque la absorbe, porque le conviene. Bueno, es como que puede ser, pero ya tenía participación, quizás en un momento ya había comprado una parte, porque siendo un proveedor estratégico, por ejemplo, digo, me trato de asegurar que ese proveedor, si yo no me voy a dedicar a eso, bueno, ya tenía quien se dedicara, que era otra empresa, le voy ofreciendo, si quizás pasa, que una empresa es muy grande y el proveedor tiene un tamaño, digamos, poco relevante respecto a la empresa principal, ¿no? Si dijera, bueno, la cervecería Quilmes, que tiene un proveedor que le provee los envases, bueno, pero el que le provee los envases por ahí no es una empresa del tamaño de la cervecería Quilmes. Entonces Quilmes ahí lo que va a tratar de hacer por una cuestión estratégica de no quedarse sin un proveedor que es clave, es o comprar una participación para tener control sobre el mismo proveedor que le genera esos insumos, o finalmente después la termina comprando la empresa y se dedican ellos mismos a hacer el manejo de esa parte de la cadena de valor, digamos, de la producción de bebidas. Pero en general, por eso se puede utilizar la fusión cuando ya existía un control por parte de una sociedad sobre otra. Había como un grupo económico, pero que se fue armando en función de esto, ¿no? De participaciones estratégicas en proveedores o clientes, pero generalmente en proveedores, ¿no? Es el instrumento más idóneo para la concentración de capitales. Es decir, voy fusionando, es ir absorbiendo empresas y así se van constituyendo empresas más grandes, ¿no? Si ya no nació, bueno, en el caso de las que le hablaba yo, por ejemplo, del sistema financiero, hablábamos de la empresa española, de lo que era BBVA, que trabajé muchos años, en realidad ya en España ya había tenido una fusión, era el Banco de Bilbao. Bilbao es una zona del norte de España
es muy particular, ¿no? Está en el País Vasco y demás, donde tenía la sede el Banco de Bilbao. Después se fusionó con el Banco de Vizcaya, que es otra zona española. Entonces ahí formó la B larga, y B larga es Banco Bilbao, B corta de Vizcaya. Entonces es Banco Bilbao Vizcaya. Después se fusionaron con Argentaria. Argentaria era uno de los grupos financieros también bastante grandes y relevantes que había en España, y entonces ahí quedó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Ya surgió lo que es hoy el BBVA o BBV, como lo llaman los españoles, que llaman a la B corta como la W. Entonces ahí tenés 3 fusiones. Bueno, esas fusiones después desembarcaron en el país, como les contaba yo, en el que formaba parte de la empresa, en el año 98, donde compraron lo que era el Banco Crédito Argentino. Era un banco, tenía un cartel azul con un punto rojo, un banco importante, tenía 120 sucursales en el país, era básicamente un socio mayoritario de la familia Santibáñez y demás, y lo compraron. Y después de comprar ese banco, compraron el Banco Francés del Río de la Plata, que era de Eduardo Constantini, el actual dueño de Consultatio, desarrollador de Nordel y demás, y de Otero Monsegur, otro socio, los que formaban, digo, los socios mayoritarios, ¿no? Eran varios, que tenía 80 sucursales y otro tipo de segmento de clientes, ¿no? Era un segmento de más alta renta que el crédito argentino, que era un banco, digamos, de un segmento más de tipo medio, y compraron esas 80 sucursales. De ahí le quedó el nombre de Banco Francés, BBV Francés. En realidad se quedaron con el nombre del Banco Francés del Río de la Plata porque tenía mayor prestigio, ¿no? Era un banco como que era de clientes de cierto nivel económico, era un banco bastante caro, las cuentas eran de mantenimiento bastante costoso y con productos de crédito que se le daba solo a clientes de cierto patrimonio. Entonces, como tenía más prestigio la marca, según lo que habían estudiado, se quedaron con la marca de una de las empresas que compraron, pero en realidad es una empresa que es extranjera, con obviamente constitución de ejercicio habitual de actividades y sede en el país, por lo tanto está constituida según la ley 19.550, es una sociedad extranjera, no, tiene un socio desde ese banco, otros países, mucho más fácil. Sí, eso a nivel de, ahora no tan fácil con el tema del cepo y eso, bueno, está medio complicado con el tema de la moneda, pero en general sí, están en otros países en ese banco, sí, en condiciones normales o se hacen órdenes de pago, pero ojo que ahí no confundir que no es el mismo banco, ¿no? O sea, tenés una consolidación patrimonial donde estamos hablando de un grupo económico, el BBVA, sí, las transacciones desde ya, pero cada empresa, igual por más que sea el mismo grupo económico, está constituida de acuerdo a las leyes de su país, para lo cual acá eso prestó confusión a lo que fue la época del 2001, 2002, con el famoso corralito y demás de los depósitos, decir, bueno, yo tengo la plata en el Banco Provincia, estoy sonado porque me la tiene que devolver la provincia de Buenos Aires, que es el socio mayoritario del banco, o la tengo en un banco local, en el Credicop, o en el Banco Galicia, que es nacional, la familia Escazán y demás, y no me la van a devolver, pero yo que la tengo en el Citibank, que tiene sede en Estados Unidos, o en el BBV o en el Santander, que tienen sede en España, me la van a devolver. Bueno, no. ¿Por qué? Porque el capital de la sociedad extranjera, después lo vamos a ver cuando veamos sociedades extranjeras, está limitado su participación a la constitución realizada según las leyes del país de acuerdo a la ley 19.550. Es decir, que yo estoy constituyendo una empresa local regulada por la ley local, que es la 19.550, donde un socio mayoritario generalmente es una persona, una sociedad extranjera, perdón. Entonces, en realidad la responsabilidad por los depósitos, por las transacciones, por todo lo que tengo acá, obviamente está limitado a lo que tienen acá.
No es que me van a devolver un depósito por plata que tienen en España, ni en Estados Unidos, ni en su participación en los demás países. Calculen que hay algunos de estos grupos financieros que tienen participación en más de 30 países. Bueno, tienen una consolidación en el país donde tienen la sede central, consolidan, pero consolidan sociedades que están constituidas según las leyes locales de cada uno de esos países y limitan su responsabilidad al capital que aportaron en esas participaciones de esos países. No es que te van a devolver o tenés el respaldo global. El respaldo global lo tenés a nivel marca o a nivel de que si hay un plan estratégico internacional. Generalmente cuando lo desarrollan lo hacen desembarcar en toda su red, digamos, de comercial. Entonces dicen, bueno, ahora se transformó la marca y como el logo, ¿no? Cambió el logo de BBVA, cambió en todo el mundo y bueno, cambian en la Argentina, en el banco que tienen acá en Argentina. O tienen un plan estratégico de, bueno, sacar una aplicación, esto que decís vos, de transaccionales, desarrollar sistemas y esa transformación de la página web, de la home banking, la desarrollan en España y después obviamente hacen rendimiento a escala y entonces la propagan a todas sus filiales que tengan en los distintos países, que no es lo mismo que tener la responsabilidad patrimonial global y hacerla extensiva a todos esos países donde tienen filiales, ¿no? Así se llaman filiales. Sucursales es distinto. Sucursales es tener una representación única, que eso lo hacen los bancos mayoristas. Después lo vamos a ver en sociedades extranjeras. Pero bueno, esa fusión se dio en ese caso para esto que dice acá, como un instrumento para concentrar capitales. En los años 90 hubo un proceso de extranjerización de la banca, digamos, en la parte financiera, que es la que les puedo contar yo. Por lo menos hubo un proceso de extranjerización en general, fue cuando se privatizaron Telefónica, la luz, el APE, Edenor, Edesur, según la zona de privatización, el petróleo con Repsol, que después se fue, que le habíamos vendido YPF, las aerolíneas y demás. Y bueno, en el caso de la banca se extranjerizó muchísimo, había como más de 300 entidades financieras y finalmente quedaron menos de 200 en ese momento, y hoy debe haber ciento y pico, no deben pasar. Digamos, la cantidad de bancos que había se redujo mucho, había muchos bancos locales en cada ciudad del interior, sobre todo regionales, familiares, bancos familiares. Bueno, hoy todo eso, el Banco Central, por esa tendencia que hubo en los años 90 de extranjerización en general de muchos rubros, pero en la banca en particular, hizo que muchos de esos bancos familiares fueran vendidos a estos bancos internacionales y algunos bancos no tan chicos también fueron vendidos a bancos que ya obviamente tenían presencia en muchos países y les interesó desembarcar en Argentina. A pesar de que a los pocos años ya se produjo todo un lío, digamos, bueno, los primeros fueron en el 94, 95 y después ya ahí justo en la segunda mitad de los 90 vinieron el efecto tequila, el efecto de devaluación rusa, del sudeste asiático, después vino la devaluación brasilera. La verdad que los segundos 5 años de los 90, del 90 al 95 fue medio expansivo y del 95 al 2000 fue bastante, digamos, controvertido toda la cuestión macro general, ¿no? Coyuntural del mundo y obviamente acá repercutió fuerte, más todos los efectos locales. Pero bueno, esa fusión es un contrato celebrado entre sociedades que tienen por objeto la transferencia universal del patrimonio de las sociedades fusionadas a la nueva sociedad que se constituye en la propiamente dicha o al absorbente en el caso de ser una fusión por absorción. La fusión supone regularidad de los sujetos intervinientes, o sea, existe jurisprudencia que descarta tal situación, pero digamos, supone regularidad, es decir, que estamos hablando de empresas que se fusionan, que obviamente están regularmente constituidas.
¿Qué aspectos económicos? Esto que estábamos hablando, ¿no? Un poco. ¿Para qué? ¿Por qué fusionarse y demás? Bueno, hay una sinergia positiva, hay una reducción de costos, porque yo estoy uniendo estructuras, órganos, funciones, remuneraciones. De hecho, en estas fusiones que llevan tiempo, porque la empresa está en marcha, como les digo, en esta extranjerización que hubo del sistema financiero al menos, no cerraban, no es que se pedía, bueno, hay feriado bancario una semana, pues se están fusionando. Generalmente esto se hacía sobre la marcha, con todo lo que implica. Imagínense estar funcionando y a la vez que estar funcionando, yo estoy uniendo dos estructuras. Entonces esto conlleva toda una controversia de intereses y de cuestiones, porque yo tengo estructuras que se van a fusionar y que alguien va a quedar afuera, ¿no? Si yo tengo un gerente de recursos humanos o un director de recursos humanos para ir más arriba del banco A, y tengo un director de recursos humanos del banco B, cuando se fusionan, y me voy a quedar con uno de los directores supuestamente. Después se puede reubicar en otra área, quizás me gusta el perfil que tiene esa persona, pero generalmente todas esas decisiones, cuando es por absorción, se toman por parte del absorbente. Y cuando es fusión de dos sociedades y se genera una nueva, bueno, ahí va a haber un acuerdo generalmente entre A y B de cómo instalar el órgano de administración, todo el directorio y, digamos, la conformación del funcionamiento societario en el caso de la nueva sociedad, ¿no? De esta sociedad C. Bueno, hay una reducción de costos evidente con esto de la estructura, del funcionamiento de los órganos, las funciones y obviamente también de las remuneraciones que pasan a ser optimizadas por esto de achicar básicamente la estructura o de consolidarla, ¿no? De optimizar la escala. Tengo todos estos beneficios de hacer economía de escala. Después tengo un intercambio de conocimientos y habilidades, hay una complementariedad de recursos, ¿no? Porque pasa, como les decía, en el caso de dedicarse al mismo rubro y estoy fusionando para generar una empresa más grande, obviamente estas empresas tienen siempre su especificidad, como les decía, a veces esta empresa estaba enfocada a un tipo de clientela que tiene determinadas características y esta otra empresa estaba enfocada en otro tipo de clientela con otras características. Entonces, cuando las termino fusionando, optimizo en que paso a tener un abanico de clientela, digamos, un espectro de clientela mucho más amplio, y eso me da posibilidades de hacer cross-selling de ventas, digamos, que a los clientes que tenía acá me paso a vender los productos que tengo mejor desarrollados acá, y a los clientes que tenía acá y que no tenían estos productos, les paso a vender los productos que tenía mejor desarrollados acá. Entonces ahí tengo una optimización de cruce de ventas que hace que no tenga que estar desarrollándolo, sino que con la fusión ya paso a tenerlos en góndola, digamos, los productos a vender, ¿no? Y los nichos de clientes que tengo ya cautivos también los paso a tener incluidos como comprados, ¿no? Como estoy comprando un nicho de clientela y por el otro lado también estoy comprando una góndola de productos. Entonces estoy haciendo un encastre, digamos, de mercado casi instantáneo, cuando eso sí lo tengo que hacer con una sola empresa sin fusionarla, quizás me lleve un tiempo y un dinero más importante. Bueno, se supone que esto me va a llevar menos tiempo y menos dinero, por eso lo estoy haciendo, porque si lo otro fuera más barato, haría lo otro, o más rentable, ¿no? Y diversifica el riesgo, si lo vemos en algún aspecto, depende. Eso, qué actividad se esté fusionando. Si es la misma actividad, no diversifico riesgo. Por eso está con el signo de pregunta. Si estoy aumentando la misma exposición de actividad, en este caso la financiera o la de alimentos y bebidas, esto también se usa mucho en las fusiones en lo que es la línea de cosmética, por ejemplo, ¿no? Ahí si quieren tomar el caso de Unilever, por ejemplo, que fue, o Procter & Gamble, que son empresas grandes que van teniendo líneas de limpieza. Entonces, si ¿de quién es? Mr. Músculo, no, es de Unilever. Y Dove también es una línea específica de Unilever, y Pantene también es de Unilever, y Sedal también es de Unilever. Entonces vos decís, bueno, tienen todo el mercado, no, fueron comprando, y algunas eran empresas que surgieron
con una línea específica de cosmética y la compran, otra de shampoos y las compran, o la línea DAB, que surgió como una marca propia, y alguien la inventó, la creó, la desarrolló, y después viene Unilever y se la compra. Entonces después Unilever tiene un montón de productos, y cuando va a negociar con las grandes cadenas de retail, de venta, le dice, bueno, ¿me compras a mí? Sí, es absorción, exacto. Es fusión por absorción en ese caso, claramente. Estoy absorbiendo pequeñas empresas que en algunos casos hasta fueron proveedores mías. Quizás yo compraba jabones y los vendía y después digo, bueno, yo tengo Lux, que es una marca líder, pero DAB me están compitiendo. Bueno, veo cuánto sale y digo, y si yo mismo aprovecho mi canal, por eso optimizar procesos, hacer economía de escala. Tengo toda la redistribución, todos mis contactos con clientes, quizás obviamente Unilever, por ejemplo. Molinos hace eso, exacto. Sí, sí, sí. Después va monopolizando, ¿no? Hay que ver. Hay fusiones que después no son autorizadas, porque acá tenés un organismo de contralor que es el organismo de defensa de la competencia, ¿no? Por eso cuando estamos hablando de servicios, como seguramente ustedes conocen por los casos estos de difusión, de medios de comunicación, está la ley antimonopolio, hay que ver si puedo tener un canal de radio, un canal de televisión, una radio y un medio escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo un diario, bueno, ahí la ley de medios estableció algunos límites, hay algunos límites en cuanto a los servicios públicos. Si tengo una empresa telefónica, cuando se privatizaron le dieron un poco el monopolio, pero en definitiva le segmentaron geográficamente a lo que era Telefónica, de la mitad del país para el sur, y Telecom de la mitad del país, no, de la capital federal, y de mitad del país para el norte. En algunos otros casos lo hicieron con las de servicios eléctricos y demás, ¿no? En el caso del sistema financiero siempre fue más competitivo, ¿no? Es menos. Tener el monopolio acá fue casi imposible, vos tenés 3 bancos públicos, básicamente, 2 bancos públicos que son el Banco Nación, el banco de cada provincia, no 2, sino varios bancos provinciales, de los que quedaron, pero la mayoría de las provincias tienen uno, y algunos bancos municipales, ¿no? Como el Banco Ciudad, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya ahí tenés participación estatal para no tener concentración en el mercado financiero. Y después tenés un montón de bancos nacionales más internacionales, para lo cual acá si fuiste absorbiendo 1, 2, 3, 4, 5 bancos, no. En la industria alimenticia, la que mencionás vos, Erika, de Molinos, sí es más común generar más concentración, si bien tiene un límite porque obviamente también vas a tener competencia, no vas a poder ser la única fábrica de galletitas, entonces vas a tener en general una góndola con bastantes productos. Ahí lo que tratan de optimizar más que el monopolio del mercado es lo que te decía de Unilever. Tratan de tener la mayor cantidad de productos posible. Entonces, con la cantidad de productos, digamos, teniendo todo el abanico de productos para negociar, los canales que se llaman, como en la parte de servicios, en el sistema financiero se llaman canales de distribución o canales comerciales, que son como vendo. Bueno, puedo tener sucursales presenciales, puedo tener la home banking, puedo tener un canal de ventas, un centro de telemarketing, puedo contratar y tercerizar, bueno, hay varios canales comerciales, puedo tener acuerdos con retailers, digamos, con cadenas minoristas que vendan productos, no sé, electrodomésticos, motos y demás, autos, tengo acuerdos y van vendiendo ellos y yo financio. Bueno, en este caso de las alimenticias o de las de cosmética, como hablábamos, y limpieza, al tener una amplia red de productos, me permite que cuando me voy a sentar con Jumbo, con Disco, con Walmart, con Carrefour, con todas las cadenas, con Bea, con todas las cadenas supermercadistas grandes del país, Anónimas, si quieren incluir las del sur, y alguna otra, voy y le digo, mira, tengo todo esto para venderte. Entonces yo quiero toda la góndola del pasillo 2, la quiero entera para mí. Ah, bueno, pero para darte una góndola me tenés que dar también, además de limpiavidrios, esto, lo otro y demás, tenés que tener, no sé, artículos de limpieza, cobillones, vale de piso. Claro, obviamente vale más caras.
al poder tener mayor cantidad de productos, cuando me siento a negociar con esos clientes que son grandes, tengo mayor poder de negociación. Me refiero a mayor poder de negociación entendido como la capacidad de fijar precio y la capacidad de fijar stock, ¿no? O sea, es precio o cantidad. Las dos cuestiones que habrán visto en micro que son relevantes para poder tener posición en el mercado. Entonces voy a una cadena de supermercados y digo, bueno, yo quiero toda la góndola 2. Si no me das toda la góndola, no te doy ningún producto. Y para una cadena de estos supermercados, no vender determinadas marcas, prácticamente la gente las busca y dice, no tenés Lux, jabón Lux, no, y DAB tampoco, y no, bueno, Rexona, no. Entonces, si el dueño tiene Rexona, DAB y Lux, en realidad se está asegurando casi la provisión de los jabones que la gente más conoce y son del mismo dueño. Entonces voy y le digo, si me das, necesito solo toda la góndola de mis productos y además a tal precio te los vendo. No, pero es mucho el margen, me queda poco margen, si me lo vendés tan caro. Bueno, o te lo vendo a esto o no te los doy. Entonces el tipo queda ahí como o precio o cantidad. O te doy las cantidades, pero te fijo el precio. Y si no, no me llevas mis productos, pero ahí queda desabastecido de una marca relevante, ¿no? Bueno, eso se usa mucho en todo lo que es industria alimentaria e industria de cosmética. La concentración. En el resto es más difícil tener monopolios, salvo en el tema de servicios públicos y bueno, y algo de medio de comunicación. Bueno, pero la concentración empresaria y los monopolios son una de las consecuencias no deseadas por el Estado y obviamente por nosotros como usuarios, pero sí deseadas por las empresas, ¿no? La primera alternativa al nacimiento de una nueva sociedad, que se las grafiqué para que les quede fácil, sociedad A más sociedad B forman la sociedad C, que adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, ¿no? Esas sociedades se acuerdan que se disolvían sin liquidarse, pero hay una transformación universal del patrimonio. O sea, la transformación universal se refiere a que va completo el patrimonio a la nueva sociedad. Si no, bueno, a ver si está el otro caso dibujado. La segunda alternativa que hablábamos recién, esta es la fusión por absorción o incorporación. Acá tenemos la sociedad incorporante, que sin disolver ni liquidarse, obviamente, adquiere los derechos y obligaciones de una o más sociedades incorporadas. Se disuelven, pero no liquidan. Esto por el proceso de liquidación, que si no es confuso, pues yo para liquidar una sociedad tengo que entrar en un proceso ya de terminarla, inscribir la liquidación, poner un liquidador que va haciendo toda el remanente del patrimonio, lo va liquidando para ir dándole a los socios toda esa cuota de liquidación y demás. Eso es otro proceso que ya lo vamos a ver, que es sencillo, digamos, no es tan complejo, lleva una serie de pasos, pero no tiene que ver con esto. Acá la sociedad solamente se disuelve porque deja de funcionar, pero transmite, digamos, todo su patrimonio a la sociedad o nueva, en el caso de la fusión propiamente dicha, o a una que más grande que la absorbe, que es que la incorporante. Los socios o accionistas de las incorporadas, acá hay un tema que va a tener que ver con el trabajo práctico. Este punto, los socios o accionistas de las incorporadas, que estamos viendo, la X, Y, Z, reciben participaciones sociales, acciones o cuotas, depende del tipo social, de la sociedad incorporante. Ahora, acá tenemos un punto. ¿Qué cantidad de cuotas? ¿Cómo hago ese intercambio, no? Yo le tengo que dar a acciones de A al accionista de X, de Y y de Z, pero obviamente tienen distinto valor. Tanto distinto valor. La sociedad X, bueno, no importa respecto a la Y o a la Z, cualquiera de las tres tiene distinto valor, pero supongamos que hay una absorción de la sociedad A solo a la X. Saquemos la Y y la Z. Bueno, la sociedad X es más chica y tiene el socio A, B y C, que tenían el 33,3% cada uno. Y la sociedad A tiene dos socios, A y B, que tenían 50 y 50. Bueno, ahora cuando incorporo a la sociedad X,
el patrimonio me queda diferente, porque voy a tener 5 socios. Voy a tener el A y el B que absorbieron a los 3 socios, ¿no? Que tenían 33, 33. Bueno, ¿cómo son las nuevas participaciones sociales de la sociedad nueva que surge fusionada? Va a estar el socio A y B, que tenían 50 y 50 de la sociedad A, y el socio, llamémosle C, D y E, que eran los 3 socios de la sociedad absorbida X, que tenían. Bueno, ahora dejan de tener 33, 33, 33 de la A, y obviamente la sociedad también deja de tener 50 y 50. Entonces, esa relación de cambio es lo que vamos a hacer un trabajo práctico sencillo, donde ahí lo que es determinante no es hacer el jueguito y el entrelazamiento de los patrimonios, que sería un cálculo sencillo, es decir, bueno, si el patrimonio era 1000 y este es 10.000, entonces 1000 sobre 10 está incorporado, ahora vale 11, entonces 11, ¿cuánto es 1000 sobre 11? Y proporciono, hago un método de prorrata, digamos, proporcional, sino de que eso puede ser 1 a 1, o puede ser 1 a 1,5 o 1 a 2. ¿Qué me va a determinar ese 1, esa relación de cambio? Es decir, es 1 a 1 el intercambio de la absorción, 1 a 1,5 o 1 a 2. Bueno, va a estar el valor en que los socios de la absorbida y del absorbente se pongan de acuerdo en que estas acciones pasan a tener participación de estas otras. Y en realidad esa relación de cambio se fija en que en general tengo que evaluar algo que no va a estar en el patrimonio, seguramente tan ponderado, que es el valor de la marca, ¿no? El intangible o famoso valor llave que yo tengo de la empresa que absorbo. Entonces decir, bueno, yo soy esta empresa que, como decíamos, absorbe una marca de jabones o absorbe una entidad financiera. Bueno, pero esta entidad financiera tiene clientela y esa clientela no vale nada. Bueno, ¿está evaluada en el patrimonio la clientela? No, en el patrimonio no. Entonces, cuando yo hago una relación patrimonial 1 a 1 es como si estuviera fusionando 2 empresas de papel o en papel, pero después yo estoy fusionando 2 empresas en marcha que, además de tener sus activos y pasivos, a veces, si estamos hablando de empresas que tienen un funcionamiento, digamos, dinámico, con cartera de clientes, con productos, etcétera, con trayectoria, pueden tener la marca misma, genera un valor llave que lo tengo que ponderar en ese balance especial que vamos a ver que se conforma y se realiza para la fusión. Con respecto a los derechos, goza de toda legitimación activa para ejecutarlos sin necesidad de endoso particular o de cesión, ¿no? Necesitamos endosarle, bueno, todo lo que hablamos hoy. Digamos, mutan directamente a la nueva sociedad sin que tenga que hacer digamos, una legitimación activa, ¿no? O sea, tengo que hacer toda una cesión o un contrato de cesión o endoso de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, sino que el absorbente directamente o el incorporante ya lo hace. Bueno. Cuando se produce la transferencia de los respectivos, ¿cuándo se produce la pregunta? La transferencia de los respectivos patrimonios. Bueno, el nacimiento de una nueva sociedad. Hay una inscripción en el registro público del acuerdo definitivo de fusión y el estatuto de la nueva sociedad. Se inscribe esto en el registro público, ¿no? El acuerdo de fusión y el estatuto. Estatuto de la nueva sociedad. ¿Cuándo nacía una? En el caso de que estuviera armando una nueva con 2 patrimonios existentes. Y en el caso de una fusión por absorción, cuando se inscribe en el registro público el aumento de capital que tuvo que hacer y que debió hacer la incorporante al absorber el patrimonio de la incorporada. Yo tengo que inscribir esos 10.000, que ahora valen 11, estoy haciendo un aumento de capital, por el que obviamente pagué. Ahora pago 1, como digo, el patrimonio del otro, o lo pago 1,5, o lo pago 2 en función del valor agregado en que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Yo le vendo la empresa y es un tema, eso de que se fusionan 2 empresas. Hoy lo veíamos con el tema de las estructuras, de optimizar el funcionamiento, los productos y demás, y la eficiencia de costos. Pero bueno, en el medio
si se imaginan en dos empresas grandes que están en marcha, hay todo un proceso que se llama el due diligence, ¿no? Due diligence, ¿no? Que es una administración conjunta que se fija en el acuerdo previo de decir, bueno, mientras vamos a estar fusionando, yo no lo puedo hacer hoy y me fusiono mañana. Sí, en los papeles sí, es nacimiento 1 de agosto, lo escribo y demás, pero digamos, en la práctica no puedo hacer una mutación de una empresa o la fusión de dos empresas en 24 horas. Entonces quizás se hace todo un proceso, quizás previo al día de la inscripción de la fusión, donde se hace un due diligence, es decir, un manejo conjunto del negocio de esa empresa en marcha que se va poniendo de acuerdo y en tanto dure el acuerdo, ¿no?, de fusión, porque hay un acuerdo previo y después un acuerdo definitivo. Desde el acuerdo previo al acuerdo definitivo o desde el acuerdo definitivo a la inscripción, yo tengo toda la posibilidad de hacer ese due diligence, digamos, de ir manejando la empresa con las dos ex gerencias o administraciones, órganos de administración, los dos directorios que siguen en paralelo funcionando. Entonces, cuando siguen en paralelo, se siguen poniendo de acuerdo en, bueno, vos quedate con esta parte, vos con esto, vos seguís este tema, vos seguís este otro, este gerente queda, este gerente no queda, esta área la manejo yo, esta área la manejas vos. Se puede ir avanzando para que la empresa siga en marcha, se siga optimizando, mientras todo esto se va resolviendo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista funcional, ¿no? Ahora yo les digo desde el punto de vista operativo y comercial. Eso sigue en paralelo y hasta tratan de hacerlo transparente al cliente para que se entere, obviamente, por los diarios, pero no porque va a comprar y diga, esto cambió, ¿qué pasa? No están más los empleados, nada, no, bueno. A eso tiende el due diligence, ¿no? El tema del manejo conjunto, a que la empresa pueda seguir en marcha y de manera óptima mientras el proceso se realiza. Bueno, desde ese momento la sociedad nueva o absorbente adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida o incorporada y los créditos y deudas pasan con las mismas condiciones ante la fusión. Esto es igual que la transformación, digamos, o sea, no te libera de ninguna responsabilidad preexistente, como es obvio, digamos, más deducible esto que cualquier otra cuestión. Por lo tanto, a partir de la inscripción en la IGJ, en caso de capital, estamos hablando de empresas grandes que generalmente tienen la sede o domicilio en Capital Federal. Los procesos de fusión en general son de empresas más grandes. Se produce el cese de la existencia de la sociedad disuelta por fusión, ¿no? La que se disolvió para generar las dos que se disolvieron para generar la nueva, o la que se disolvió para ser absorbida, y se extingue respecto a los terceros, pero los terceros pasan a tener los derechos sobre la nueva, ¿no? O sobre la que absorbió. Bueno, requisitos, esto para que lo sigan en una línea de tiempo también, y procedimiento, requisito, procedimiento. Un balance especial, lo mismo lo vamos a ver con qué antelación. Especial se llama de eso, pero tiene dos aspectos. Compromiso previo de fusión, la puesta a disposición de los socios, ese compromiso previo, las resoluciones sociales, que lo determinan y aprueban, el derecho de receso, que le tengo que dar a los que no estén de acuerdo con el proceso, la publicidad del hecho, la oposición de acreedores, un periodo de oposición de acreedores, el acuerdo definitivo, después de que pasó todo esto, y la inscripción registral del acuerdo definitivo. Esos serían los 9 pasos que se los puse acá, del 1 al 9 en puntitos. Este cuadrito está bueno para que vean. Yo creo que los plazos en general no los preguntamos o no apuntamos tanto a que se los memoricen, uno va, los busca y listo, pero por lo menos saber la secuencia, ¿no?, de los pasos. Así que recuerden esto que tenemos: reorganización de sociedades, balance previo de fusión, el compromiso previo, la puesta a disposición de los socios, la resolución social aprobatoria, estamos hablando del órgano obviamente de gobierno, el derecho de receso de preferencia, la publicación por 3 días, ahí tengo 15 días, ¿no?, entre la resolución aprobatoria y el derecho de receso, tiene 15 días para ejercerlo. Después tengo una publicación por 3 días, la transformación era de 1, acá tengo 3. Tengo 15 días para que se pongan los acreedores,
Después tengo 5 días de que terminan esos 15 de la oposición de acreedores para hacer el acuerdo definitivo, conformar el acuerdo definitivo, que es bastante similar al compromiso previo, pero ya requiere mayor detalle. Y finalmente la inscripción, como último paso para que me quede debidamente regularizado el proceso. Esto es del artículo 83 al 86, sintetizado en un cuadrito de 9 puntos que se los recomiendo como para... Balance especial de fusión de cada sociedad son preparados por sus administradores con informe de los síndicos, en el caso que corresponda, que tengan órgano de fiscalización, y tienen que estar cerrados en una misma fecha. Los dos que se fusionan a la misma fecha. No puedo fusionar un balance que esté cerrado en diciembre con uno que está cerrado en junio. Y que además esa fecha no será anterior a los 3 meses, a la firma del compromiso previo, ¿no? Y confeccionados, acá está lo de especial. O sea, acá tiene especial, en transformación especial, porque tenía que ser un mes, y si no era la fecha de ejercicio, se podía usar ese. Si no había cerrado el 31-12 y hacía una transformación el 15 de enero, me servía el del 31-12. Acá tengo dos problemas. Si estoy haciendo cierre 31-12 y estoy haciendo una fusión el 15 de marzo, en términos de antigüedad me serviría el balance. Si es posterior al 31-3 ya no me sirve por plazo. Pero además del plazo, tengo el tema de que tienen que estar confeccionados y los dos balances además tendrían que cerrar el 31-12 y no tener los 3 meses de antigüedad. Los dos balances me refiero a la absorbente y la absorbida, o la que se disuelve y se conforma una nueva. Las dos que se disuelven, ¿no? Y conforman una nueva. Tienen que estar confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de evaluación idénticos. O sea, mismo parámetro o método de evaluación. Estamos hablando acá de normas contables y bases homogéneas en cuanto a criterios de evaluación, porque si no, empieza a haber lío en cuanto a cómo consolido los rubros, sea línea por línea, en el nuevo balance. Bueno, no es un balance de liquidación, o sea, el valor de liquidación es menor al valor de fusión. Es un balance extraordinario, expone la situación patrimonial del ente, se proyecta sobre una explotación en marcha, es decir, sobre una empresa en marcha, como estábamos comentando hoy, no sobre una empresa que corta la actividad. Se debe evaluar a valores netos de venta, se va a uniformar la evaluación entre las sociedades, uniformar son los criterios de evaluación entre las sociedades, y es necesario elaborar un balance consolidado.